Bueno, ya son las 7 de la noche. Vamos a empezar nuestra actividad de hoy. Bienvenidos Alejandro y Ximena. Este realmente va a ser una segunda parte de una actividad que ya hicimos con el capítulo del trauma que habló Alejandro. Ahorita se ha diseñado esta actividad haciendo una presentación de casos donde esperamos resolver preguntas que se dieron en la actividad anterior. Vamos a dar inicio con Ximena haciendo una breve introducción y presentando sus dos casos. Iniciamos con 141 participantes. Muy bienvenidos a todos. Ximena, podemos compartir la pantalla y arrancar. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Esta reunión entre colegas, entre amigos en esta época de pandemia. Bueno, como lo decía Mauricio, vamos a tocar vamos a hablar algunos casos acerca de la aplicación de peroneo vascularizado. Yo soy en este momento la coordinadora del programa de cirugía ortoplástica de la Fundación Campbell, Barranquilla, Colombia, y el día de hoy quiero hablarles acerca de la aplicación de peroneo vascularizado en defectos óseos postraumáticos. Traje hoy dos casos clínicos. Quiero que desarrollemos la discusión a partir de dos casos clínicos y unos puntos específicos acerca de este tema. Básicamente, traje dos casos muy similares sobre fractura abierta de fémur, dos pacientes que tienen una fractura abierta de fémur supraintercondilia, grado 3A. En común tienen esta lesión, además tienen un defecto óseo diafisiario y fueron víctimas de accidente de tránsito. El primer paciente, un hombre de 18 años, quien fue tratado inicialmente en otra institución, y el segundo paciente, un hombre de 38 años, quien además presenta una fractura de platillos tibiales y una fractura de la rótula. Antes de entrar en el tema de discutir los casos, yo quiero dar unos puntos muy claros. Siempre antes de abordar cualquier caso, cualquier tipo de paciente, debemos enfocarnos muy bien cuáles son los problemas que tenemos en cada lesión. Es muy importante para saber cómo abordarlos. Básicamente, en estos dos casos tenemos unos problemas en común. Tenemos pacientes quienes presentaron fracturas abiertas. Los dos pacientes fueron manejados inicialmente en otras instituciones. Los pacientes con fracturas abiertas tienen problemas que ya todos conocemos, pueden tener un riesgo grande de infección y de lesiones asociadas a los tejidos blandos. Otro problema importante aquí es la fractura articular. Tenemos que ser muy exigentes en la reducción, tenemos que elegir un método de fijación definitivo adecuado, teniendo en cuenta cómo vamos a reconstruir en el futuro y pensar que las lesiones articulares podemos tener problemas de rigidez. Y de último, el problema que no es el menor importante es el defecto óseo. Tenemos que tener en cuenta los dos pacientes que les presento hoy tienen defectos óseos. Hay que tener en cuenta el tamaño, la ubicación del defecto, la experiencia del cirujano que lo va a tratar y los recursos de la institución donde se trabaja. Entonces, en este orden de ideas, encontramos que en cuanto a la fractura abierta debe haber un inicio de antibiótico temprano, un desbridamiento amplio y una estabilización provisional adecuada. Los dos pacientes fueron tratados de una manera apropiada en las instituciones donde fueron tratados inicialmente. Se les inició un antibiótico temprano y se les realizó un desbridamiento amplio. En cuanto a la fractura articular, siempre pensar que debemos conseguir una reducción anatómica, una estabilidad absoluta y una movilidad temprana. Y en el defecto óseo, que es en el tema que nos reúne el día de hoy, pues tenemos varias técnicas descritas en la literatura. Algunos pensarán en la técnica de membrana inducida, otros pensarán en la osteogénesis por distracción y algunos pensaremos en el colgado de peroneo vascularizado. Pero antes de abordar los problemas, siempre tenemos que tener en cuenta, cuando tengo un defecto óseo, hay que tener unos puntos claros. ¿Cómo trato el defecto? Y para eso dependen varias cosas. Primero, la ubicación del defecto. No es lo mismo tener un defecto óseo a nivel de miembro superior que en miembros inferiores.
el tamaño del defecto, las lesiones asociadas de tejidos blandos y las lesiones óseas asociadas, las condiciones clínicas del paciente, las condiciones sociales, el nivel de educación y la experiencia que tiene el cirujano para tratar. En cuanto a defectos óseos del fémur, que son los dos casos que traje el día de hoy, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Tenemos alto estrés por la carga y se pueden generar fracturas por fatiga mecánica. Entonces, en la literatura está muy bien avalado el uso de dos técnicas principales de reconstrucción en este tipo de defectos femorales. Tenemos el transporte óseo con fijador externo, con fijación externa y la técnica de peroneo vascularizado. No vamos a entrar a discutir qué técnica es mejor que otra porque realmente no existe una técnica mejor que otra. Uno tiene que entender cuáles son las indicaciones de cada técnica, cuál es la experiencia que tenga el cirujano y el grupo que lo está tratando. Aquí simplemente traigo varios artículos que avalan el tratamiento de este tipo de defectos mediante la fijación externa y la osteogénesis por distracción, pero también hay muchos artículos en la literatura que avalan el tratamiento con peroné vascularizado. En este caso, ¿cómo tratamos los defectos óseos postraumáticos con este tipo de técnica de peroné y por qué tal vez habría que defender esta técnica? Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante y es el aporte biológico que nos da el peroné en este caso. El aporte biológico hay que tener en cuenta, número uno, que la cantidad de osteocitos viables después de implantar el hueso es más del doble si se compara con un segmento no vascularizado. Segundo, tenemos que al mantener el suministro intacto del aporte sanguíneo en el endostio, los segmentos van a consolidar mucho más rápido y aparte del aporte biológico tenemos un aporte estructural. Y esto combinado con un estímulo mecánico a la carga, tenemos que mantiene el equilibrio normal entre la formación y la resorción ósea y produce una respuesta adaptativa del hueso. Sin embargo, no hay que olvidar que la carga mecánica repetitiva que excede la fuerza del hueso puede causar una fractura por estrés y esto hay que tener en cuenta para elegir cualquier técnica que queramos. Entonces, ¿cuál es la respuesta fisiológica y mecánica de mi peroné, del peroné vascularizado? Básicamente es la hipertrofia de la cortical, como lo pueden ver en su imagen, en la parte inferior de la imagen, tenemos una respuesta al aumento de la carga y ocurre una hipertrofia de peroné, esto es a causa de una formación subperióstica de hueso nuevo. Hay técnicas para mejorar la resistencia del peroné vascularizado, estas técnicas nos ayudan a disminuir la incidencia de fracturas en este caso, pero es claro en la literatura que las técnicas de peroné vascularizados, cuando los defectos óseos son mayores de 7 centímetros, disminuye el riesgo de fracturas por fatiga o fracturas mecánicas. Entonces, ¿cómo mejoro la resistencia de mi peroné? Primero, es importante en la extremidad inferior, rehabilitación temprana, peso-carga temprano, la técnica del doble barril como aumentación en el peroné y indudablemente algo que va de la mano con nuestra especialidad, siempre debemos proveer una osteosíntesis muy estable. Entonces, la técnica del doble barril en el peroné vascularizado es una técnica que fue escrita en 1988, pero se ha popularizado más en una descripción en la literatura, después que se reportaron una serie de casos en el 2010, donde se dio un ejemplo claro de cómo puede utilizarse esta técnica de aumentación en defectos femorales metáfiso-diaficiarios. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? El entrenamiento que recibí fue del doctor Marco Innocenti, pues una de las personas que más ha realizado esta técnica en el mundo. Él trabaja como el director del Departamento de Ortopedia Oncológica y Microcirugía Reconstructiva en el Hospital de Florencia y quien fue quien nos enseñó esta técnica. Vamos ahora básicamente a los casos. El primer caso es un hombre de 19 años quien presentó un accidente en moto con estas lesiones iniciales. Como les digo, fue tratado inicialmente en otra institución, donde fue estabilizado inicialmente con un fijador externo transarticular manejado con antibiótico temprano y logramos conseguir la fotografía inicial, es una fractura abierta grado 3A, se logró un cierre primario de la herida, no necesitó cobertura por colgajos
y llega a nuestra institución una semana después del trauma. Este es el estado de los tejidos blandos una semana después de las lesiones. Entonces empezamos a preguntarnos qué tenemos en este momento, tomamos estudios tomográficos donde evidenciamos realmente y analizamos el gran compromiso y la articular que tiene el paciente, una pérdida no solamente ósea diaficiaria, sino tiene también pérdida ósea metaficiaria, y este es nuestro primer caso. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos una fractura articular compleja abierta, un defecto óseo. Afortunadamente, el paciente sin lesiones sistémicas, sin signos de infección, y decidimos por esta razón realizar el manejo. Siempre lo realizamos en 2 etapas, o 3, las que necesite, pero lo realizamos en varias etapas. ¿En qué consiste? Analizando la lista de problemas que les di al inicio, primero pues realizamos el retiro del fijador externo y nos concentramos en la parte articular. Hacemos una reducción anatómica, en este caso se realizó una reducción anatómica, una fijación estable. En cuanto al defecto óseo, y lo hacemos comúnmente en cualquier tipo de defecto óseo, sin importar la técnica que vamos a utilizar para reconstruir más adelante, realizamos aumentación además con espaciadores de cemento con antibiótico. Esto nos va a dar varias ventajas. Primero, la ventaja del manejo local de los tejidos blandos, el tercer espacio, y además nos va a mejorar la estabilidad mecánica de nuestro constructo. Decidimos fijarlo además con doble placa para mejorar la estabilidad gracias al defecto grande que tengo. Este es el resultado de la primera etapa quirúrgica, que se realiza aproximadamente 10 días después del trauma inicial. Estas son las radiografías un mes postoperatorio. Una ventaja importante de hacerlo de esta manera es, primero, garantizar la movilidad temprana de la rodilla. Nuestro paciente al egreso se le ordena apoyo parcial ayudado con muletas, y además de eso una movilidad activa de su rodilla. Estas son las radiografías 6 meses postoperatorio y 6 meses después de el riesgo de infección y la rigidez. Digamos que en este punto vamos ganando en ese tema. El paciente no presentó ningún signo de infección durante su periodo postoperatorio, y además tenemos una movilidad aceptable de su rodilla. 6 meses después decido hacerle una reconstrucción al defecto óseo. Se mide el defecto, mide aproximadamente 10 centímetros y se decide realizar la técnica de peroné vascularizado. Primero hay que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener un lecho receptor, un paquete receptor. En este caso decidí realizar la anastomosis a la arteria genicular descendente anterior, que también se utiliza en los colgajos de cóndilo femoral medial. Este es el momento de la cirugía. Lo primero que se hace es ubicar el paquete receptor. Aquí tenemos nuestro paquete, nuestra arteria y nuestra vena. Posteriormente se realiza un abordaje sobre el abordaje previo, un abordaje trasvasto. Se retira completamente todo el cemento con antibiótico. No entramos, decidimos no tocar la rodilla, la fractura ya estaba consolidada, y además medimos el defecto óseo, aproximadamente 10 centímetros, y realizamos la toma del peroné del lado ipsilateral, porque en el AngioTac fue el paquete que mejor nos dio para hacer la anastomosis. Y en este caso realicé una técnica de doble barril, como está descrita en la literatura. Se tomaron aproximadamente 20 centímetros de peroné y se realiza la técnica de doble barril para proveer darle cobertura completa al defecto óseo. Aquí está, una vez obliterado también el paquete. Hay que tener mucho cuidado con el paquete al momento de obliterarlo, y se realiza la anastomosis de nuestro paquete inicial. Y aquí podemos ver un video donde vemos la anastomosis y vemos que está funcionando. Este es el resultado postoperatorio, el primer día postoperatorio. Tenemos el resultado a los 15 días postoperatorios. Evidentemente no vamos a ver muchos cambios. Vemos nuestra técnica, nuestro doble barril, dándole un buen volumen óseo a nuestro defecto óseo. Y esta es la radiografía un año postoperatorio. Y quiero que nos detengamos acá porque quiero que analicemos algunos cambios que se observan en la radiografía. Ustedes pueden observar
pueden ver cómo el peroné se ha hipertrofiado, se observa la consolidación tanto en la parte proximal con la diáfisis como en la parte metafisiaria, y se observa un ensanchamiento importante del peroné. En este caso vemos que nuestro peroné está consolidando apropiadamente, y estas son las imágenes clínicas de nuestro paciente, el video un año después de la cirugía, la función de su rodilla. Y esta es la función, el paciente, aclaro, los protejo durante un año con apoyo con muletas. Este paciente ya cumplió en ese momento un año, se soltaron muletas, pero básicamente hago la protección en extremidad inferior durante un año. Y el segundo caso, rápidamente, tenemos un caso muy parecido. Diferencias, tenemos también una fractura del platillo tibial y una fractura de la rótula, y otro problema grande, y es que el defecto óseo en este caso mide 18 centímetros. Estas son las imágenes de la tomografía, donde vemos el compromiso tanto de la parte femoral como de la parte tibial, y este paciente fue tratado por un colega mío, un colega que quiero mucho. Me dio las imágenes iniciales para que se las muestre el día de hoy, y por eso pongo qué tenían en ese momento, qué tenía mi colega en ese momento. Tenía una fractura articular compleja, tenía una fractura de rótula, fractura de platillos tibiales, un defecto óseo, pero afortunadamente no había infección. En este caso decidió, como les decía, hacer primero el manejo articular, una reducción abierta y una fijación interna, una reducción lo más anatómica posible para la lesión tan severa que tenía el paciente, y en ese momento se decidió realizar una aplicación de un injerto de peroné no vascularizado en el defecto óseo. Se fijó con una placa lateral de fémur larga, y estas son las radiografías. Vemos las imágenes intraoperatorias, donde vemos la superficie articular y vemos cómo logra incluso realizar una fijación, y el peroné incluso vemos que logra introducirlo en el canal medular del fémur. Estos son los resultados, aquí están los resultados posoperatorios, y estos son los resultados posoperatorios de su fractura articular. Muy buenos resultados respecto a la fractura articular, muy buena solución del problema en el momento. Esta es la evolución del paciente, se le ordena apoyo parcial con muletas. Estas son unas radiografías unos meses después de la cirugía, donde se observa en buen estado la osteosíntesis, pero llama la atención que aún no hay signos evidentes de consolidación a nivel distal del peroné. Aclaro, en este caso fue un peroné no vascularizado. Sin embargo, 8 meses después de la cirugía, el paciente presenta una caída en el baño y presenta una fatiga del material y una fractura de su injerto de peroné. Recibo la llamada de mi amigo y decidimos tratar este caso con un peroné vascularizado. Estas son las imágenes intraoperatorias, donde se observa un acortamiento importante, una deformidad en varo. Estas son las heridas quirúrgicas, no hay signos de infección. Aquí vemos la fatiga del material. Decidí fijarlo con una placa femoral lateral igual de las mismas características. Retiré el material de osteosíntesis, retiré la placa, logré ganar nuevamente la longitud, la alineación de la extremidad, y nuevamente decido realizar la anastomosis de la genicular anterior descendente. Este es el planeamiento quirúrgico intraoperatorio, y este es el abordaje que hacemos amplio, donde ubicamos primero nuestro vaso receptor. Por 2 ventanas podemos ver el lugar donde está la fractura del peroné, y hacemos el injerto de nuestro peroné vascularizado. Aquí está el injerto. Aquí se pueden ver la anastomosis de la arteria y de la vena, y aquí se puede ver un video de se prueba la anastomosis. Además de eso, se le hace una aumentación medial al sistema de fijación con una placa medial. Estos son los resultados postoperatorios, y quiero que nos detengamos acá porque este paciente lleva 8 meses postoperatorio y podemos ver grandes diferencias. Podemos ver la integración del peroné a nivel metafisiario, podemos ver la hipertrofia del peroné, y podemos ver la formación ósea
ósea que tenemos alrededor de nuestro defecto. Es una cirugía que va muy bien, a pesar de que lleva 8 meses. Como les digo, yo protejo al paciente con muletas, sin embargo, le pedí el favor que hiciera este video sin muletas para que se den cuenta de la función que tiene el paciente 8 meses postoperatorio de realizada nuestra técnica quirúrgica. Y esta es la movilidad de la rodilla. Vemos que aún hay algo de atrofia del cuádriceps, estamos trabajando en eso. El manejo del dolor está muy bien, el paciente tiene muy buen control del dolor y estamos en fisioterapias intensivas. Yo creo que ustedes juzgarán el resultado teniendo en cuenta la lesión inicial. Y la primera conclusión de este bloque es que les puedo decir que el peroné vascularizado es una poderosa herramienta que se puede utilizar en la reconstrucción en ortopedia y en los defectos óseos postraumáticos. Nunca debe subestimar el potencial biológico de un colgajo. Siempre debe tratar de proporcionar una fijación ósea estable, pero sin violar los principios de la biología del hueso, y siempre escoger lo mejor para cada caso. Muchísimas gracias. Jimena, muchísimas gracias. Muy interesantes los casos, creo que va a haber controversia. Veo que hay unas preguntas de Guido, las vamos a ir al final o por el interno en el chat. Jimena te va a ir contestando. Vamos a continuar con los casos de Alejandro. Compártenos tu pantalla. Bueno, ya gracias, ya estoy compartiendo. Jimena, a ver, revisando las preguntas de Guido. Ok. Bueno, aquí está ya mi pantalla, acá. Buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia. Entonces ya la idea es presentar algunos casos según las indicaciones que vimos en la charla previa de peroné vascularizado. Nuevamente, pues Alejandro Blanco es mi nombre, yo me desempeño como microcirujano en el Hospital de Medellín y quisiera iniciar recordando esta única diapositiva de la presentación anterior respecto a la escalera de la reconstrucción y a las técnicas diversas de reconstrucción. Entonces, nuevamente les recuerdo, esto está descrito por cirugía plástica, cosa que vamos a ver entonces aquí técnicas de tejidos blandos, pero pues puede ser muy similar para tejido óseo sin duda alguna. Recordemos básicamente la escalera de la reconstrucción nos habla de ir paso a paso abordando cada una de las distintas técnicas de reconstrucción para finalmente llegar al fin que necesitamos. En el caso nuestro vamos a generar la reconstrucción ósea de un defecto óseo determinado por cualquiera de las razones. Y después de ello sale el concepto más ampliado de la reconstrucción de la escalera, ya que tenemos muchos más métodos de reconstrucción. Pero pues esto nos hace pensar que debemos ir en un paso y la probabilidad de fallar en ese para seguir al próximo no debe ser como lo mejor, pudiéramos ir de un paso más adelante de entrada. Cosa que por eso sale el elevador de la reconstrucción. Aquí están los mismos pisos, ya no son escalones, y a cada uno de estos pisos de las distintas técnicas podemos ir simplemente pisando el botón del elevador, que va a ser dependiendo de lo que necesite cada paciente. Les explicaba también el sistema solar. Aquí se asemeja que cada uno de los astros celestiales es una de las técnicas quirúrgicas de reconstrucción, y para ellas debemos recorrer cierto tiempo, en este caso cierta distancia, para llegar a este astro, a este planeta, y pues una vez se domine ya podemos ir y venir, y finalmente escogeremos el manejo según lo que necesite cada paciente. Y les comentaba que el año pasado, 2019, salió esta apreciación del supermercado de la reconstrucción. Dentro de los distintos principios y manejos de la reconstrucción podemos seleccionar estos manejos dependiendo, ya lo dije, del paciente, pero cada uno dentro de su complejidad para las necesidades. Bien lo nombraba la doctora Ríos, por ejemplo, una cosa muy importante son las infecciones, y dentro de las infecciones tendremos algunas técnicas específicas de manejo, no solo con peroné vascularizado, con distintas otras técnicas de reconstrucción, pero pues en este momento vamos a hablar de la reconstrucción en pacientes con infección. Hablamos hace el lunes de los pacientes con no unión recidivantes,
les definíamos que hay dos palabras en la literatura, recidivante y recalcitrante, que hablan aquellos pacientes que hicieron no unión y fueron llevados a un manejo quirúrgico para cura de esta no unión con las distintas técnicas, ya sea con injertos intercalares, injertos de médula ósea, resecciones e injertos de menores de 5 centímetros, propiamente transportes óseos que eventualmente pueden fallar, pero nevascularizados que pueden fallar. Eso es una no unión recidivante. Entonces, el primer caso es, por supuesto, en el Hospital de Mérida, donde me desempeño. Es un paciente quien tiene un trauma inicial con una fractura que vemos aquí realmente no tan compleja, metaficiaria, una metaficiaria distal del húmero, pero tal vez es importante esto. Vemos la fractura transversa simple, entonces puede ser de las complejas dentro de las simples, y en esta región, en la unión metafisiodeficiaria, las cargas que se generan en el húmero realmente son importantes, no solo en flexoextensión, sino también en la rotación. Entonces son cargas complejas y por eso tenemos que estar muy atentos a la mecánica de esta fractura. Esta es la radiografía inicial que me aportó el paciente de su postoperatorio inicial. Tenemos aquí una brecha en la fractura, pues recordemos que eventualmente podemos hablar de algunas brechas que se pueden dejar biológicamente manejadas y entendemos que la técnica de esta cirugía inicial fue una técnica biológica con respecto a las inserciones y simplemente una placa puente por una abordaje posterior. El paciente cursa a un retardo no unión de la consolidación y los médicos iniciales tratantes deciden hacer un retiro del material inicial, hacer un reavivamiento, un aporte de injerto, también una compresión interfragmentaria como vemos allí con ese tornillo central y cambian el método de fijación para una placa de neutralización en la cara medial. De esta manera, el paciente inicialmente estuvo asintomático, pero continuó nuevamente sintomático. Básicamente lo que ha presentado siempre ha sido dolor. Afortunadamente no ha tenido mayor complicación en la movilidad. Este paciente es conductor de camión y también pues mueve la carga de este camión. Entonces, por supuesto, cuando hace fuerza, presenta dolor el paciente. Estas son las radiografías de septiembre de 2018, nuevamente una no unión. Aquí vemos unas imágenes que hay una posibilidad de actuar biológico en esta no unión y aquí el tratamiento sería determinadamente cualquiera para no entrar a encasillar uno. Puede ser un transporte óseo, puede ser una compresión directa del foco con una placa SP en compresión, puede ser un acortamiento agudo, puede ser un masquelet. Realmente, como hemos hablado, puede ser cualquiera de las técnicas de reconstrucción, pero en este caso le planeé y decidí hacer un peroné libre de vascularizado debido a las ventajas biológicas que pueda tener estos pacientes en estas no uniones no infectadas recalcitrantes, en donde lo que describen los artículos y la literatura es que se encuentra normalmente en las patologías de estas biopsias que ellos envían hueso no viable, no vital, con una resorción ósea importante a pesar de estas características radiográficas. En algún momento de este proceso biológico que está tratando de cruzar a cabo, pues hay una detención de la biología y el paciente ya no va más allá. Entonces acordémonos que una de las ventajas biológicas de los colgajos es aporte no solo pues el aporte vascular propiamente del colgajo, sino que en el proceso de la consolidación va a generar una angiogénesis y revitaliza todo el tejido desvitalizado, propiamente por eso se lleva a cabo en estas no uniones recalcitrantes. De todos modos, como más del 30% de las no uniones no infectadas pueden ser infecciosas, decidí hacer una resección, dejar un espaciador de cemento con antibiótico a cultivos. Estos cultivos fueron negativos, aún así 3 días de antibiótico por lo menos. Volvimos a un segundo tiempo para hacer el colgajo del peroné vascularizado. Este es el resultado. No voy a ahogar mucho en la técnica, eventualmente pues la técnica la demostré el lunes ya pasado. Entonces aquí simplemente les muestro rápidamente las radiografías, un defecto de 5, estamos en el borde de hacer cualquier otra técnica. Ya expliqué por qué el peroné vascularizado, pero bienvenida a cualquier otra técnica a la que uno realmente maneje. Digamos muy bien, una rehabilitación adecuada al paciente, les expliqué, mis pacientes normalmente salen caminando, tienen que salir caminando, moviendo en flexoextensión el codo y haciendo una abducción y una flexión anterior de 90 grados del hombro, tienen que salir parcialmente rehabilitados de su miembro superior, pero deambulando idealmente los pacientes por sus propios medios. Eventualmente tenemos el segundo caso que pueden utilizar una muleta porque algunos pacientes pues presentan dolor o algún tipo de cojera e inestabilidad. Muy bien. Entonces, estas son las radiografías
radiografías, todo muy decente dentro de lo que podíamos ver en la alineación. El peroné, pues ahí está su magnitud de resección. Y este paciente, 6 meses después, me llegó con esas radiografías, donde vemos una buena fijación proximal, pero una movilidad o un aflojamiento y pérdida de la fijación distal. Entonces, aquí uno empieza a pensarlo, y lo traje también porque hicieron las preguntas de cómo se manejan las fallas. En este caso presenta un aflojamiento, más adelante presentarán un caso de una fractura del peroné, y hablábamos que se revisa como si fuera una fractura o una unión propiamente de un hueso que no fuere el caso del peroné. Me refiero, en este caso lo que tenemos que mirar es hay o no hay biología, porque puede ser una no unión propiamente o un retardo de la consolidación. Y cuando hacemos la comparación, en el círculo les muestro las radiografías de esos 6 meses, y la que está inmediatamente a la derecha de cada uno de esos círculos es la posoperatoria inicial. Vemos en la radiografía AP, en la región proximal, un importante cubrimiento de un nuevo tejido óseo en la región diaficiaria proximal, y en la lateral vemos que se está ya integrando, comparándolo con la radiografía de la derecha, que se ve muy definida cada una de las corticales, tanto del peroné como del húmero. Entonces lo que decidimos fue, hay biología, hay que mejorar la mecánica. A este paciente lo llevé a cirugía, nuevamente por el abordaje posterior. Realmente tenía un Herwin, entonces nuevamente por este entré, le retiré pues el material de osteosíntesis de la placa anatómica posterior y lo fijo con una placa lateral inicialmente, porque me daba más facilidad este abordaje y me daba la relación realmente del eje. Y aquí hice valoración del peroné vascularizado y encontré que todo el tejido muscular que estaba recubriendo el peroné estaba sangrando adecuadamente. Eventualmente logré hacer una pequeña visualización del vaso fuente que está en la región más medial, tal vez más por el otro abordaje, y estaba con un buen pulso. Este es el abordaje medial, para tricipital pues ya medial, las dos ventanas. Aquí tenemos el nervio cubital, por supuesto hay que disecar muy bien radial y cubital para no tener lesión, y tenemos las placas anatómicas mediales. Pero resulta que las placas anatómicas primero pues era muy corta la que teníamos, y por eso uno tiene siempre que entrar con el armamentario completo y lo más organizado que pueden a sus cirugías. Teníamos unas placas de 4.0 y lo que hicimos fue una técnica de doblado de placas para una posición anatómica más o menos con este resultado. Realmente el resultado radiográfico es el siguiente. Tenemos una buena alineación y fíjense, ahí está como lo biológico proximal, distal sí me causaba una importante llamada de atención que todavía se ve cavitario el húmero, pero finalmente 4 meses después de agregarle estabilidad, ya podemos ver cómo se evoca mucha más biología en la consolidación de este húmero de este paciente. Y por supuesto, como los resultados importantes para todos los artículos y para nuestros pacientes, y por supuesto para el bien de cada una de las técnicas, será una buena reconstrucción, que la tenemos a base de consolidación, y una buena función, que aquí vemos la deambulación normal del paciente y la movilización completa de sus miembros superiores, y logra hacer monopedestación ausente de dolor en su extremidad operada. El segundo caso que también entonces vamos a hablar respecto a infecciones es peroné vascularizado en el paciente con osteomielitis. Normalmente uno encuentra en la literatura osteomielitis crónica, recidivantes, recalcitrantes, con fístulas cutáneas que tienen elusiones, pacientes de más de 12, 15 años de evolución, hacen resecciones ampliadas, retiran todo el hueso. Si hay que manejar el tejido blando, pues se puede hacer con el mismo colgafo, ya también lo hemos descrito y la doctora Ríos también habló de las islas cutáneas del peroné. En este caso, no me enfrenté a una resección de una osteomielitis propiamente por su sintomatología, sino a un paciente que por su enfermedad patológica ósea y deficiencia presenta una fractura bajo el contexto de la osteomielitis. Este paciente tenía también una fístula osteocutánea que le hice una resección, pero afortunadamente en el miembro superior no es tan común que terminemos con defectos de cobertura, entonces la técnica de reconstrucción fue con un peroné osteomuscular simple para manejo de infección y reconstrucción. Este paciente inicialmente le pidió una resonancia en donde encontramos que realmente más del 80% del hueso está infectado, y de esa manera planeamos una resección ampliada de este hueso. Aquí sí voy a mostrarles un poquito del acto quirúrgico. Entonces intraquirúrgicamente tengo 2 pins guías, 2 clavitos guías, que tomo la radiografía para mirar en dónde estoy respecto a los secuestros y eventualmente si hay involucros pues también. Y me doy cuenta que aunque clínicamente en ese lugar que coloqué los clavos parecía una buena disposición para hacer las osteotomías, realmente radiográficamente me mostraba otra cosa. Entonces
Finalmente hice la resección más proximal y más distal, más o menos 1.5 centímetros de cada una de estas vías, y tengo un espaciador de cemento en la técnica clásica de Masquelet de alojamiento en el cemento y la de el grupo francés del uso de la jeringa para hacer una bonita adecuación y demás. Y de una vez dejo para mi segundo tiempo disecado el paquete vascular. Aquí el BC-Loop rojo, por supuesto, es el paquete vascular, y el BC-Loop amarillo, ya que tenía que llegar hasta la cabeza del radio para lograr una fijación adecuada, pues identificamos el nervio radial superficial y nos fuimos de forma retrógrada a encontrar la bifurcación para no llegar a lesionar el interosseo posterior y no tener complicaciones en la mano. Esta es la radiografía del espaciador de cemento, realmente un defecto importante ampliado en el radar. 1 de diciembre, y después de dar antibióticos porque el paciente tiene un estafilococo meticilino resistente, más o menos dimos 6 días completos de antibióticos. Recuerden que la indicación en las infecciones, la recomendación para hacer colgajos, ya sean cutáneos o en este caso fibulares, pues de hueso, es mínimo 3 días de antibiótico dirigido específico contra el germen, y que en el momento de la cirugía haya ausencia de signos de infección macroscópica. Pueden haber pequeñas siembras, eso no lo vamos a saber, pero mientras macroscópicamente esté completamente libre, pues lo podemos hacer. La técnica de disección la mostré ya nuevamente el lunes, entonces aquí tenemos la longitud del peroné. Fíjense cómo dejamos todos esos pedículos pues, musculares allí, colgados del pedículo propiamente vascular del peroné vascularizado. En el video, en la parte izquierda, vemos nuevamente lo que hago siempre, control del sangrado endomedular propio de colgajo y tras la transmisión del pulso desde su lecho nativo. Lo dejamos potencializar, eso ya no lo vamos a hablar de más, y pasamos al miembro superior. Entonces, acuérdense, se hace la posición del colgajo, en este caso para huesos del antebrazo. Están descritas 3 tipos de posibles fijaciones, ahí están en el esquema de esta referencia. Lo más clásico que hacemos es la tipo C, que es una osteotomía escalonada y fijación con compresión interfragmentaria con tornillos de mini fragmentos, pero en este caso, como no tenía muy buen stock o reserva ósea distal ni proximal, decidí no hacer esta osteotomía, sino hacerlo bajo compresión dinámica de una placa, y las placas tuve que realizar una técnica de sobremontado de placas, puesto que no tenía una placa que lograra la longitud completa del radio. Bien, esto sería más o menos lo que van a ver en la radiografía, es lo que he aplicado aquí al esquema, y nuevamente esta es la anastomosis de la arteria. Por allí estaban preguntando el calibre de las arterias. En este caso teníamos un calibre muy similar, 1:5:1 de la radial a la peronera, y también dentro de la técnica quirúrgica nosotros hacemos una dilatación vascular para también mejorar la reciprocidad del calibre. Y este otro video es ya realizadas las anastomosis tanto arterial como la anastomosis venosa. Este video también lo traigo a colación, puesto que me preguntaron en la charla pasada que cómo hacía la verificación intraoperatoria de que está funcionando las anastomosis. Entonces, les dije inicialmente la transmisión del pulso en la arterial es 1, que haya transmisión de pulso y que las venas se pongan a producir o trabajen o hagan el retorno venoso. Eso me demuestra que hay un buen flujo arterial, y aquí lo que vamos a ver es la prueba de patency, que se las traté de explicar en la charla anterior, que es hacer, entre la expresión entre comillas me la permiten, en ordeño. Hay que ordeñar o desecar, pues liberar del contenido sanguíneo la vena en su forma retrógrada, y mirar cómo cuando suelto las pinzas ella vuelve y se llena. Entonces aquí van a ver cómo cogemos con las pinzas automáticas la venita, la exprimo toda, y aquí vuelve y se coloca negrita o morada. Eso es que hay un buen retorno de flujo venoso. Esta es la radiografía postoperatoria inmediata, 1 de diciembre, paciente a los 3 días caminando con una muleta. Normalmente trato de que el peroné sea elipsilateral para que la muleta la van a cargar en el contralateral, pero en este caso en la angiotomografía, discúlpenme, que le tomé al paciente, los vasos peroneros de la izquierda se veían de menor calibre que de la derecha. Entonces, es un paciente ya por encima de los 65 años, pueden presentar alteraciones arteriomatosas, y eso me puede molestar un poquito, realmente no complicarla, pero entre menos busque yo la complicación, pues mucho mejor, y por eso en el planeamiento fue la otra extremidad. Esto es 2 semanas postoperatorias, el paciente ya tiene buena movilidad, es una movilidad dentro del rango funcional del codo y de la muñeca, deambulando adecuadamente,
y el paciente tiene esta radiografía donde empezamos a ver signos de consolidación que en los casos que hemos hecho de miembro superior a nivel de antebrazo, normalmente uno encuentra que la consolidación se hace de forma más temprana en el foco proximal, y eso es apenas esperado a como se ha escrito también en los transportes del regenerado óseo, en donde haya más contenido muscular, más masa muscular que me brinde un mejor aporte, pues por supuesto va a consolidar de mejor manera, no tanto así, se retarda un poquito más la consolidación distal. Normalmente lo que hemos visto son entre 2 a 3 meses más. En general es esto, la revisión rápidamente de los artículos. Nuevamente les cuento que no hay unos artículos de una evidencia tipo metaanálisis o comparaciones en estudios aleatorizados clínicos. Entonces traemos en general revisiones de casos. Este es una revisión sistemática que logra hacer algo de metaanálisis. Finalmente comparan en general la reconstrucción a grandes rasgos de todas las extremidades y con las técnicas Masqueled y Glissaro y peroneo vascularizado, y encuentran que cada vez hay más peroneo vascularizado al miembro superior con una muy buena función. Este artículo tiene 23 pacientes, 10 de ellos fueron tratados con fíbulas vascularizadas, presentaron una adecuada conciliación más del 90%, un solo paciente retraso de conciliación y un paciente con complicación de trombosis venosa. Y este es un paciente que cursaba 12 años con una osteomielitis crónica de la tibia proximal. Allí ven las imágenes con su fístula osteocutánea, defecto pues de la piel y sus cavidades óseas. Le hicieron, como describió la doctora Ríos, un colgajo de doble barra y con recubrimiento muscular, ya que ya desde este tiempo está demostrado que los recubrimientos musculares lo que hacen es un mejor aporte del antibiótico y así oxigenación del tejido receptor. Y este otro es de un conjunto de pacientes de colgajos óseos vascularizados, en donde alcanzan a escribir el peroné, y desde el peroné hablan de un 92% de consolidación a los 4.7 meses más o menos, con un apoyo total de 8.5 meses, y nos generan estas recomendaciones del manejo que ya las conocemos. Entonces, finalmente, tenemos que tener unas recomendaciones en todos los pacientes de la reconstructiva y por supuesto con infección. Ya lo dijo la doctora Ríos, mirar cuáles son los posibles eventos que se nos puedan presentar en cada uno de los pacientes, inicialmente haciendo una gran planeación, si hay que hacer resecciones o no, en 1 o 2 tiempos. Cada vez ve uno en la literatura que se recomiendan más en 2 tiempos, pero en un tiempo también está bien descrito mientras se tenga una buena estructura del tejido blando. Reconocerles la infraestructura y la capacidad no solo del cirujano y por supuesto de sus ambientes hospitalarios, sino lo que está el paciente a ver en sus postoperatorios y sus cuidados. Esto lo recomiendan, pensar que las guerras se ganan en batallas, no es una sola batalla. Entonces, nuevamente en los estadios, primero el objetivo es controlar la infección, eventualmente si hay que hacer la resección se hace, y finalmente hacer la reconstrucción con la técnica que usted se sienta seguro y que le tenga una buena reproducibilidad. Pedir opinión, eso nunca está de más. Siempre hay alguien que tiene más experiencia y puede que sepa también, sin duda, más que nosotros. Entonces es importante pedir las opiniones acerca de los distintos manejos, y si hay algo que hacer y uno no tiene la capacidad porque no tiene el entrenamiento, no tiene los insumos, pues se puede salir adelante con un grupo multidisciplinario. Y finalmente, para recordar entonces como conclusiones, el peroné en la infección y en la reconstrucción sin duda aumenta la angiogénesis en el lecho de receptor, volviendo a ser un lecho vital y trabajable biológicamente a expensas de una respuesta inmune. Es una muy buena herramienta para el aporte antibiótico del lecho receptor porque le está llevando esta nueva vascularización. Sin duda, como ya lo hemos mostrado, hay reportes de casos y series de casos, no metaanálisis fuertes, pero tienen en general reportes de buena función y buena consolidación. Puede ser ya adaptado en 1 o 2 tiempos y definitivamente es una técnica reproducible. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Excelente presentación, imágenes muy bonitas. Muchas gracias, doctor. Ahí pues se han ido generando preguntas. Vamos a mostrar los últimos casos. Yo quiero aclarar que yo no soy microcirujano. Lidero un grupo de reconstrucción de extremidades donde manejamos defectos óseos mayores, y el peroneo vascularizado es una de nuestras herramientas en algunos de estos casos. Me han pedido que muestre unos casos diferentes. Yo pues escogí, vamos a
a empezar por un caso de tumores. Es un caso que manejamos con el doctor Andrés Lores, ortopedista oncólogo, y mi grupo con el que hacemos la parte de ortoplástica son cirujanos plásticos que fueron alumnos míos, que es la doctora Mosquera, la doctora Cadena y el doctor Alexander Ramírez. Para empezar, voy a mostrarles, esta es una paciente con una historia de osteomielitis crónica desde la infancia, después de un trauma, múltiples cirugías con reactivaciones a lo largo de su vida, y ya ahorita en los 50, los 40, pues con una úlcera crónica de más tiempo, más de 30 años de evolución, que viene siendo manejada por el grupo de enfermería de heridas, y que no la remite porque nota que la herida no sana, sino que antes empeora. Y estas son las imágenes con las que nos llegan. Las radiografías obviamente muestran un compromiso óseo, por eso la manejamos con el oncólogo. Se le hizo una biopsia que mostraba que tenía malignidad en la úlcera, y decidimos hacer un manejo por etapas, que es lo que vamos a mostrar aquí. Estas son las imágenes intraoperatorias de una resección en bloque de toda la lesión, que incluía pues toda la tibia distal. Como pueden ver ahí, dejamos solamente casi menos de 1 centímetro de la parte del pilón tibial, y como obviamente esto es una cirugía contaminada, una úlcera crónica expuesta, que obviamente es sucia por la parte tumoral, y le hicimos un manejo inicialmente con un espaciador, con antibiótico, con altas dosis. Ustedes ven un cemento bastante poroso. Y no utilizamos fijación externa, tenemos una relativa estabilidad con la fíbula, y usamos este sistema pues con unos clavitos que no permite el apoyo, pero sí movilizar la extremidad sin dolor. Este es el resultado de la biopsia, pues que nos muestra un carcinoma verrucoso, una lesión de 15 centímetros longitudinalmente de la tibia, que fue lo que perdimos, y posteriormente hicimos una reconstrucción con estabilización esquelética de los tejidos blandos. En este caso usamos una osteosíntesis, un espaciador formal con una técnica de masquelet clásica para dar estabilidad a la extremidad, y un colgajo ALT, que aquí vemos que uno de los cirujanos está levantando el ALT y el otro está buscando los vasos receptores en la lesión. Y estas son las imágenes postoperatorias de una ALT con vasto lateral para cubrir, porque era casi 2/3 partes de la circunferencia de la pierna. Y estas son las imágenes radiológicas de la reconstrucción esquelética. Estas son las imágenes postquirúrgicas de la evolución, y unos meses después nos enfocamos ya en la reconstrucción del defecto óseo. En este caso hicimos un segundo colgajo libre, que fue la técnica de la fíbula vascularizada. Retiramos el espaciador de cemento óseo, pues se vuelven a buscar los vasos receptores, en este caso otros, y esta es la extracción de la fíbula. Sacamos una fíbula grande, y esta es la colocación, aquí es para mostrar pues la membrana que se formó en el lecho, y esta es las imágenes postquirúrgicas. Ustedes ven la fíbula, la colocamos en forma de clavo por dentro del canal proximalmente, queda incluida en la osteosíntesis, y distalmente también le damos fijación y estabilidad en este caso ahí con un tornillo bloqueado, y rellenamos con injertos, que también nos preguntaron, las uniones, la metáfisis, para dar volumen en esa parte distal y favorecer la consolidación, y lo mismo en la parte proximal también. Estas son la evolución a los 6 meses. Ustedes ven ya integración en la parte proximal más claro, en la parte distal también en la metáfisis, y en la radiografía de la derecha ustedes ven una fíbula mucho más gruesa, pero si notan hay diferencias en la diáfisis proximal de la fíbula. Ella alcanzó a presentar una fractura que no desplazada, que se manejó conservadoramente, simplemente con disminución del apoyo, del porcentaje de apoyo, y lo que hizo fue hipertrofiarse más rápido. Estas son las imágenes ya del resultado final, tal vez más de 1 año y medio después, y estas son las imágenes ahorita 2 años y pico, con una fíbula que se ha engrosado significativamente. Ven que casi ya llena el espacio entre la placa y la fíbula,
completamente integrada proximal y distal, y pues es una de las indicaciones que tenemos en defectos mayores para salvamento de estas extremidades. Esto es la marcha de la paciente. Ahora regrese. ¿Listo? Ahí. Bueno, el segundo caso que les quiero mostrar es un defecto de un número mayor. Esta es una paciente que tiene 52 años, es obesa, tiene una depresión de base, probablemente situacional, la manejamos en el 2009, una fractura de húmero diaficiaria que fue manejada inicialmente con un clavo. Hubo algunos problemas técnicos, ya les voy a mostrar las imágenes. Este paciente terminó fallando, se le retiró el clavo, se manejó con un espaciador, posteriormente se me intentó manejar con placa, que también falló, se reactivó la infección, luego fijador externo, posteriormente otro clavo. Estas son las secuencias radiológica, un resumen pues de, ustedes ven que hubo probablemente una extensión distal de la fractura durante la introducción del clavo. Posteriormente esta es la imagen de la placa ya con falla. Estas son las imágenes del tutor del intento de reconstrucción con fijación externa, probablemente con algunos problemas técnicos y colocación de sustituto. Y esta es la imagen después, ya más de 2 años y medio, 3 años tal vez con esta lesión, donde hay un defecto mayor, más de 5 o 6 centímetros, más el acortamiento que ya tiene. El último intento de manejo con el que nos llega a nosotros es este clavo inestable, y la paciente, estas es las imágenes con que la recibimos, es con dolor, un brazo que aunque no tiene fístula, es poco funcional por dolor, no lo puede levantar. Estas son las cicatrices laterales, proximales, con algunas fístulas, y estas son ya las imágenes de la reconstrucción que nosotros planeamos. No sé si alcanzan a distinguir, en la parte medial de la placa ya está la fíbula que la estamos fijando, y se alcanza a ver la isla de piel de la fíbula vascularizada, que la voy a mostrar un poquito mejor ahora. Estas son pues imágenes postoperatorias no tan bonitas como las del doctor Blanco. Este es ya la fijación de la placa estable con una isla de piel que nos sirve como testigo. Si la isla está bien perfundida, pues suponemos que la fíbula también. Estas son las imágenes postoperatorias. Esta es la radiografía postquirúrgica. Ustedes ven que la fíbula entra completamente proximal y distalmente en el sitio pues donde está el clavo, y se incluye siempre en la fijación de la fíbula. Esta es sin lesión del nervio radial, la imagen testigo. Estas son radiografías unos meses después, ya con una buena función. ¿Hacia el frente? Sí, hacia el frente. Como a los 3 meses. Ajá, listo. Ahora bájalo y ahora hacia arriba. Hacia... Eso. Y estas son imágenes ya 2 años después, donde podemos ver una integración completa de la fíbula, tanto proximal como distal, pero no vemos una hipertrofia como vemos en miembros inferiores, en este caso, que es lo que está descrito en la fíbula. Y esta es una imagen reciente, tal vez del año pasado, de las cicatrices de la isla de piel y del testigo proximal. Bueno, esto es lo que les queríamos mostrar como casos. Le dejamos abierta pues la discusión. Y por favor vamos a comentar algunas de las preguntas que les hayan parecido interesantes, que queramos aclarar. Yo quisiera empezar pues por Jimena, preguntarle una de las cosas que siempre nos han criticado, nos hemos criticado, y lo dice la literatura, de las fíbulas vascularizadas son su uso de miembros inferiores por un porcentaje de falla, aunque tiene cierta estabilidad mecánica, solamente lleva el 15% de la carga de la pierna con respecto a la tibia. ¿Qué piensas de por qué lo estás utilizando? Y por ejemplo en el fémur, en el área supracondilia, quiero que le expliques a la audiencia cuáles son los conceptos importantes para poder usar esta alternativa.
Pues mira, básicamente pienso que es una técnica que reúne muchas condiciones para tener unos buenos resultados. La primera es la condición biológica. Es una técnica donde tú le das un aporte biológico al sitio donde está el defecto. En trauma y en infecciones es muy útil. El aporte biológico, como lo expliqué, garantiza que la cantidad de osteocitos sea mayor, incluso que un injerto no vascularizado. Eso en cuanto a diferencias en injertos no vascularizados. Lo otro es que también me da un aporte mecánico importante. Si hay ha habido controversia respecto a defectos óseos grandes, por ejemplo en la metáfisis del fémur, debido a que en el cono metafisodiaficiario es difícil, digamos, reunir ese concepto mecánico solamente con un peroné, pero por eso hay técnicas descritas hace muchísimos años en donde por técnicas de aumentación se logran dobles barras con una buena estabilidad tanto mecánica como biológica. Realmente creo que la técnica del peroné vascularizada, con la medida que han pasado los años, digamos que ha tomado más auge, aunque no es una técnica nueva, pero debe entenderse como una opción. Obviamente que deben primar los principios, como en todas las fracturas. No es solamente realizar un colgajo de peroné y dejarlo que haga, digamos, la biología de su trabajo, sino también se requieren técnicas propias de un buen cirujano ortopedista, donde debemos promover pues una fijación estable, donde debemos tener todos los principios adecuados, y yo creo que esa es la combinación ideal en un grupo de ortoplástica, que generalmente realizar el manejo como en diferentes etapas o diferentes grupos es muy interesante cuando existe un grupo multidisciplinario como en el que tú trabajas, donde todos están, digamos, en la misma onda, pero también es muy interesante verlo desde el punto de vista de un ortopedista, que es el que trata el tema microvascular y la fijación. Entonces, realmente creo que es una técnica que ha sido, digamos, ha tenido un poco de mala fama en nuestro medio como ortopedistas. Incluso tú ves algunas conferencias donde casi ni tocan el tema, pero no es porque no se pueda hacer o porque tenga malos resultados. Incluso en la literatura tiene resultados comparables de complicaciones y beneficios con osteogénesis por distracción. Entonces, digamos que es muy importante también que debes tener un equipo multidisciplinario y tener un centro donde puedas realizar este tipo de técnicas, básicamente. Bueno, yo la ilusionaría es que una de las ventajas de que el ortopedista participe de todas estas reconstrucciones es que debemos utilizar todo nuestro bagaje de la estabilidad mecánica que logramos con la osteosíntesis, porque como en cualquier tipo de reconstrucción de defectos óseos, menos las prótesis, la estabilidad está en la osteosíntesis que nosotros hacemos, no en el tipo de injerto que utilizamos. De acuerdo. Básicamente, eso diría. Alejandro, ¿te gustaría adicionar algo? Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta la parte ortopédica, porque la plastia que viene siendo el tallo, el colgajo y las anastomosis son técnicas, simplemente entrenarse en ello, pero lograr hacer el conjunto de las dos es importante, porque propiamente conocer la biología de la respuesta ósea del peroné vascularizado y cómo puede influir la carga mecánica y todo, pues los principios que tenemos en ortopedia, es precisamente lo que saca adelante el resultado. Tanto así, estaba leyendo las preguntas del doctor Carlos Salgar, que si el húmero al ser extremidad y no apoyo explica por qué el peroné no se hipertrofia, y es precisamente eso. Yo alguna vez tuve una discusión en mi sitio de entrenamiento con algunos de los compañeros que veían que no era un buen resultado en miembro superior porque no se hipertrofiaba. La literatura demuestra que se hipertrofia hasta un 20-30%, mientras que sin duda miembro inferior se hipertrofia por encima del 60-70%, y es precisamente por el integrar todos los conceptos biomecánicos y las respuestas biológicas. Entonces, creo que es importante ello. Ahora, respecto propiamente a la pregunta que estaba hablando Jimena, que creo que la respuesta es muy clara, también es interesante donde describen un concepto de un modelo biomecánico del triángulo del cono metafisiario distal, como ya lo nombró Jimena. Entonces, por eso, sí, en esta, y sobre todo en esa región, y en esa lesión de la ausencia de, o abducción, pérdida de hueso metafisodiaficiario, se describe importantemente, no voy a decir que
grande y mucho, pero sí importantemente la reconstrucción con la técnica que la doctora domina adecuadamente y hace en osteotomías para una doble barra. Y esto muestra que pues da una muy buena transmisión de carga del fémur hacia la rodilla con una muy buena repartición para las dos regiones condylares, tanto medial como lateral. Bueno, nos está preguntando un poquito sobre el efecto de la resección del peroné, qué sintomatología produce y cuáles pueden ser las secuelas. ¿Algún comentario, Ximena? Perdón, repíteme, Mauricio, disculpa. Sí, secuelas de la resección del peroné o sintomatologías, secuelas que pueda dejar. Realmente están descritos, bueno, no en un porcentaje muy alto, pero sí hay que tener en cuenta que puede haber lesión del nervio ciático-popliteo externo cuando se hace una resección muy amplia. Una de las preguntas del público era esa, que qué tan frecuente era y qué tan esperado era, pero realmente existen técnicas que puede uno evaluar, digamos, la ubicación del nervio incluso antes de hacer el abordaje y las incisiones en cirugía. Debemos siempre, como lo mostró también Alejandro en sus imágenes, debemos siempre hacer una marcación previa de dónde se encuentra el nervio y si es necesario realizar un abordaje tan amplio porque requerimos unas ostectomías amplias, debemos hacer unas neurolisis del nervio amplias con una adecuada manipulación. Realmente los que hacemos cirugía reconstructiva realmente no le tememos a los abordajes amplios, a hacer las neurolisis amplias, si se hacen con adecuadas técnicas, si se utilizan los instrumentos apropiados. Realmente no hay muchas complicaciones si se, por el sitio donante, si se tienen en cuenta los límites que están muy bien establecidos, tanto en el peroné distal como en el peroné proximal, para respetar tanto la parte proximal, teniendo en cuenta con la parte ligamentaria en la rodilla y con el nervio ciático popliteo, y en la parte distal con la región de la sindesmosis. Si se respetan estas zonas, y está escrito que las complicaciones son mínimas y realmente los pacientes inician marcha en el primer día posoperatorio sin alteraciones a nivel de la carga. No sé si Alejandro ha tenido alguna experiencia diferente a nivel de la zona donante. No, realmente sí está muy bien descritas las complicaciones. Hay, digamos, dos temas grandes que es el adulto y el esqueleto inmaduro, el niño, y en el niño está descrito la progresión a valgo del tobillo, para lo cual la recomendación en los niños, yo no tengo experiencia en niños, en mi hospital no atendemos pacientes pediátricos y no he tenido la oportunidad de hacer un caso de ellos, pero la literatura y la gente con la que uno se entrena le enseñan que en los niños sí es importante hacer una fijación inmediata en el mismo acto quirúrgico de la fíbula tibial distal, un tornillo transindesmal. Esto disminuye la progresión al valgo de los niños, pero aún así pueden cursar hasta un 10-15% de ello, pues por el proceso del crecimiento y por toda la parte de que cuando estamos haciendo una fractura controlada, que es la hemidefisectomía o la toma del colgajo, pues por las leyes biológicas de Boll, hay un estímulo biológico a la fisis, hay un aumento de la permeabilidad capilar y esto hace un crecimiento también de peroné y pues genera la deformidad. Entonces en niños esa es la recomendación. Y en adultos la recomendación es netamente la técnica, como lo dice Ximena, hacer una muy buena disección de los tejidos neurológicos en cada uno de los compartimentos en los que uno hace la disección, respetar muy bien los límites, 7 centímetros proximales y distales del peroné para no ir a estabilizar rodilla ni tobillo. Y en mi experiencia personal, en los casos que he hecho, de los 11 pacientes que he hecho, realmente solo 4 me han presentado alguna cosita de morbilidad en el área donante, y esa cosita fue, los 4 hicieron síntomas de tendinitis, y tendinitis sobre todo de los peroneros, a expensas de la región donde estaba la osteotomía distal. Yo creo que de todos modos estamos dejando un tercer espacio y hay que saber manejarlo, y el proceso del hematoma y la resorción de este hematoma pues genera por
por supuesto, una reacción inflamatoria que va a ser también respuesta inflamatoria en el músculo, y esto se va a traducir en enfermedades propias del órgano de la antesis y de los tendones. Entonces, como digo, de 4 de 11, eso es un porcentaje importante, puede ser 25%, un poquito menos, pero de esa manera también, como lo decía Jimena, creo que es importante la rehabilitación inicial. Como mostramos, los pacientes deben salir rehabilitados en marcha, por supuesto, sobre todo de su extremidad contralateral. En miembros inferiores, si están con una estabilización adecuada, como nos mostraban muy bien los casos, pues pueden estar protegidos con muletas axilares, caminador, depende de lo que el paciente necesite. Eso sería como mi experiencia y lo que hay que tener en cuenta de la morbilidad del sitio donante. Hay otras dos preguntas interesantes. Es uno, el peroné con respecto a las infecciones. Específicamente nos pregunta que si hacemos. Obviamente, cuando tenemos infección, tradicionalmente hemos usado nuestro grupo fijación externa. Sin embargo, complementando con la otra pregunta, que es los fumadores. ¿Cuándo está indicado utilizar un peroné vascular? En términos generales, nosotros preferimos siempre erradicar la infección antes de reconstruir, ¿ya? Entonces, cuando usamos una reconstrucción, probablemente el peroné vascularizado es más resistente que, a la reactivación de la infección porque está vascularizado. Entonces, le llegan los antibióticos, le llegan los mecanismos de defensa y va a consolidar más rápido. Entonces, pero obviamente tiene que ser todo un conjunto. Y asimismo, para responder lo del tabaquismo, probablemente una de las indicaciones en no uniones para simplemente colocar injertos y no es mecánica es meterle biología. Probablemente el factor más fuerte biológico es el peroné vascularizado cuando tengo defectos, porque estoy llevando circulación completa y con hueso del propio paciente, con todos los componentes para lograr la consolidación. Otra pregunta, otra persona nos cuestiona que ¿cuántos ortopedistas deben hacer peroneos vascularizados? Yo entiendo esto como preguntarnos, ¿realmente se justifica que mucha gente se entrene en esto? ¿Quieren responder o contesto, muchachos? Bueno, obviamente esto tiene un gusto personal y obviamente hacer microcirugía pues requiere un entrenamiento y una curva y sobre todo un volumen de estar haciendo con frecuencia para tener resultados, digamos, consistentes en el tiempo. Entonces se requiere un entrenamiento. Pues no se justifica que haya 1000 grupos en una ciudad pequeña haciendo probablemente esto. Pero sí, en cualquier ciudad intermedia o ciudad grande donde haya centros de referencia, debería de existir un par de microcirujanos que brinden la opción de dar la mejor opción del tratamiento cuando se necesite, ¿ya? Porque el peroné vascularizado es solo una técnica, pero los cubrimientos o otro tipo de injertos vascularizados pues van a ser muy útiles en nuestra práctica. En este caso estamos utilizando el peroné para defectos. Alejandro, ¿algún comentario? Yo quería comentar, bueno, dale, Ale. No, dale, dime, por favor, sigue. No, yo quería comentar respecto a esa pregunta, Mauricio, tienes toda la razón, hay que, digamos, ubicarse en el lugar donde se encuentra uno. Obviamente que este tipo de técnicas no se pueden reproducir en todos los lugares, en todas las situaciones. Existen muchas otras opciones, pero existen centros de trauma o centros especializados o centros de excelencia donde debe tener la capacidad de tener todo este tipo de técnicas disponibles, y que lo realice un ortopedista o un cirujano plástico depende, como dices tú, del gusto. Yo soy ortopedista, pero me encanta hacer microcirugía y me encanta poder ofrecerle a mis pacientes un manejo ortoplástico, tanto en la reconstrucción ósea como en la reconstrucción de tejidos blandos. Entonces, yo pienso que, digamos que es el gusto, la técnica, el tiempo, el volumen, como tú dices, también es muy importante. No vale la pena, digamos, el entrenamiento que uno necesita y la curva que uno necesita para tener casos que puedan ser reproducibles, es un volumen alto y debe realizarse, como te dije, en centros donde tengas un volumen de pacientes importante, pero en cada ciudad debemos tener un grupo, por lo menos, que sepa hacer bien la técnica, reproducirla para poder tener y apoyar a el resto, me imagino. Pues eso es lo que opino yo. Sí, yo creo que es muy similar realmente lo que tiene que decir.
todo es respecto al volumen y a la incidencia de los pacientes. Si vemos realmente la gran mayoría de los pacientes complicados, sacando, digamos, dentro de todo este volumen los pacientes agudos, porque el paciente agudo puede llegar a cualquier lado, el trauma agudo con defectos. Los pacientes que ya llevan osteomielitis crónicas, que tienen defectos crónicos, que tienen problemas de la vitalidad ósea, normalmente terminan siendo referidos a instituciones tercero y llamadas cuartos niveles. Entonces yo creo que el número de ortopedistas que fuera necesario hicieran la técnica del peroneo vascularizado sería el número de estos centros de referencia, que realmente eso casi que por departamentos de Colombia pueden ser 5 o 4 los centros de muy alta experiencia de reconstrucción propiamente con alguna técnica, que pues sinceramente la técnica que más se conoce es la osteogénesis por distracción. Yo creo que en cada uno de estos centros donde tenemos gente tan experta y tan buena con osteogénesis debería haber por lo menos uno, porque el paciente no está realmente descrito cuál es el ideal para la osteogénesis y el ideal para el peroné. Entonces, teniendo estas dos herramientas, podemos hacer una disertación y dentro de los grupos reconstructivos, si es el grupo propio ortopedista que haga toda la parte de reconstrucción de tejidos blandos y de regeneración con microcirugía, o un grupo ortoplástico que también brinda muchas ventajas de sus ciencias básicas y lo que ellos también manejan, fuere el número necesario para poderlo hacer. Así que yo creo que por lo menos debería haber uno por institución de reconstrucción o dedicados a la reconstrucción. Bueno, nos preguntan acerca del manejo posquirúrgico, Alejandro y Jimena, que se usan antitrombóticos. También alguien pregunta que si ustedes utilizan electrobisturí levantando el colgajo. Bueno, la trombosis sí se puede presentar, la trombosis venosa profunda propia de la extremidad del lecho donante, realmente no es mucha la incidencia, por debajo del 3-5%, pero se puede presentar. Hay que estar pendiente de los factores de riesgo descritos para cualquier otro tipo de cirugías de trauma por debajo de la rodilla, mujeres, edad por encima de los 65 años, uso de corticosteroides o anovulatorios orales, y estos son importantes. En general, pues la tromboprofilaxis se realiza propiamente para el colgajo. Aquí hay una disertación interesante sobre utilizar heparinas de bajo peso molecular versus la aspirina. Yo conservo todavía el protocolo clásico de hacer tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Si es un paciente ya sale, como les digo, deambulando y demás, entonces hago medidas mecánicas y medidas médicas. Médicas ya las expliqué, y las medidas mecánicas son las medidas de compresión venosa, que las uso durante 3 meses, mientras que la heparina no fraccionada, pero fraccionada, la utilizo para 12 días de los pacientes. Normalmente en el día 2 el paciente ya está caminando adecuadamente y está haciendo una buena rehabilitación en extensión de la rodilla. El electrobisturí. El electrobisturí es importante saberlo utilizar en los procesos de la elevación y los tallos del colgajo. Cuando uno hace pues este entrenamiento en microcirugía, también le muestran de forma microquirúrgica cómo afecta los campos eléctricos a los cuales está generando o pues poniendo enfrente el electrobisturí al paciente. Hay unos campos distintos y unas magnitudes de ondas distintas, tanto para la coagulación como para el corte. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después de haber hecho pues el entrenamiento en esto, casi que no solo para los levantamientos de colgajos tengo cuidado con el electrobisturí, porque eso sí puede generar algunas alteraciones en el tejido blando. Yo me acuerdo incluso antes de ser biomicro, por ahí tal vez 4 o 5 años, el doctor Klaus Smith en un congreso de rodilla hablaban que 3 cirujanos en Colombia en rodilla han logrado disminuir, incluido la infección en el sitio quirúrgico por no usar electrocauterio, sino entre más se pueda el bisturí frío. Y cuando empecé yo el cambio y estudié toda la parte de la afección por cargas eléctricas y necrosis térmica y propia mecánica del tejido, pues empiezan a entender que puede ser realmente importante. Eso hablando simplemente para la entrada antes de hacer todo el campo microquirúrgico. Y en el campo microquirúrgico sí lo que uso es el bipolar, o en vez del bipolar ligatrix todo el tiempo, para tratar de no hacer ningún cambio térmico, porque sabemos que las arterias y las venas pues responden propiamente a los cambios de temperatura y también electromecánicamente, y eso me puede
alteraciones en la permeabilidad vascular y puede que, no está demostrado, pero según la teoría de las ciencias biológicas básicas, puede que haga una injuria propia a las capas musculares arteriales y venosas y eso me puede generar más adelante trombosis. Entonces, cuando hago el levantamiento de los colgajos, del colgajo del pedículo vascular, no utilizo para nada el electrocauterio. Yo creo que el tema del electrocauterio, electrobisturí, es un tema que se debe aplicar a todas las cirugías, no solamente cirugías microvasculares o las cirugías de los colgados, sino hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Alejandro y la manera como lo utilicemos, porque a veces los ortopedistas no tenemos muy buena fama de manejo de tejidos blandos, pero cada vez que digamos que hemos avanzado más en conocimiento, vemos que hay mucho más cuidado de los tejidos blandos y finalmente los tejidos blandos son las raíces de nuestros huesos y realmente yo no utilizo el electrobisturí. Generalmente cuando hago un colgado microquirúrgico utilizo el bipolar y pues es la técnica que está más comúnmente descrita, ¿no? Pero cuando realizo colgajos pediculados o colgados que no son microvasculares lo utilizo pero no lo utilizo digamos con tanta potencia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo, 17 minutos, pero está bien. Vamos a dejar abierto un momentico el chat para terminar de contestar las preguntas por escrito para que los que las quieran contestar. Les pido, compañeros, que revisemos cuáles no se hayan contestado para contestarlas todas y pues resolver las dudas en lo posible. Muchísimas gracias a todos por su participación y a ustedes dos por esta excelente presentación. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio, y poder seguir viéndonos pues para hablar de este tipo de temas. Muchas gracias.